Evelyn Beer. Evelyn Beer fue un almirante americano aviador, piloto aviador, en la cual se dedicó casi toda su vida a expedicionar. Pero lo que no sabe gente es que él fue el único que pudo ver más allá de este sistema antártico. Está situado miles y miles de kilómetros fuera del alcance del hombre. Richard Evelyn Beer fue un piloto, sus expediciones, más de una expedición ahí en la Antártida. Él asegura haber visto muchos fenómenos sobrenaturales. Inclusive tuvo contactos alienígenas. Lo que nos habló en el momento, ahora después de más de 80 años, se va divulgando esta noticia. Era un piloto condecorado. Fue un aviador excelente. Trajo esta vida expedicionaria, ¿no? Él comenzó con esta expedición allí en los años 40. Cuando él termina su expedición allá en la Antártida, ya es prácticamente jubilado para la edad que tenía. Él asegura haber visto muchas cosas fantásticas que más adelante vamos a estar hablando. Se habló de un diario perdido que él explica todo lo que vio en ese momento. Vio cosas más allá de lo que realmente se pensaba encontrar. En uno de sus diarios perdidos, él habla que tuvo contactos con alienígenas, con personas no de este mundo, intraterreno. Quiere decir de que llega a un mundo paralelo a este en una parte de la Antártida. No se sabe cómo llegó hasta allá, pero llegó. Llegó antes de que se haga el tratado de naciones en la Antártida. Ahora, como todo el mundo sabe que en la Antártida no se puede ir solamente está prohibido prácticamente entrar ahí. Digamos que el discurso que manejan todas las naciones que han firmado este tratado es para proteger realmente nadie pueda entrar en esta zona porque hay animales en peligro de extinción. Y quizás de esa manera engañar al público de que hay algo más allá. Hay miles de científicos de diferentes naciones que se encuentran allá haciendo investigación y estudios, pero también te están ocultando algo que es más allá de lo que uno piensa. Ahorita la noticia, vas a encontrar siempre una noticia de la Antártida. La Antártida se cree que es puro hielo. Cuando tú vas a la Antártida vas a encontrar un muro de hielo altísimo. ¿Has visto videos? ¿Has podido ver de que cuando entran los buques te ponen una escalera inmensa para poder subir los hielos? O en este caso bajan helicópteros o avionetas para viajar encima del hielo. Hay más de lo que se puede ver o lo que se permite el hombre saber. Hay miles de escritos, ya sea por Julio Verne, uno de los escritores más fantasiosos de la literatura, que te explica el viaje al centro de la Tierra. Él creía de que en el centro de la Tierra había otra vida. Te explica con diversos dibujos muy específicos. No, uno de ellos es eso, que te explica de que había tanta tecnología avanzada que era imposible que sea parte de la Tierra, esta Tierra que vivimos tú y yo. En sus viajes hay apuntes que él tuvo contacto habló con ellos y les dijo: nosotros con los humanos tenemos mucho recelo,
de tener contacto con usted. Nuestra misión o lo que queremos es lograr la paz con ustedes y que todo sea de manera pacífica. Por eso no se muestran, o por eso hasta ese momento, que lógicamente era antes de que hayan firmado este tratado de naciones en la Antártida. Richard Evelyn Beer explica en uno de sus diarios que conversaron mucho sobre este tema. Inclusive fueron guiados por estos seres todo lo que vieron ahí o todo lo que tenían. Él pudo ver un sol, prácticamente un sol interno, daba vida a todo estas tierras, estos animales, estas plantas que existían intraterreno, obviamente con mucha tecnología. ¿Encontró algo? Sí, encontró algo, pero no pudo salir a la luz toda la información, salvo estos diarios. Pudo conocer esta tecnología. ¿Qué pasó con los diarios? Se perdieron. Hubo escritos que salieron a la luz después de mucho tiempo y se empezó a analizar. Hasta la pregunta, ¿por qué no se puede entrar a la Antártida? ¿Por qué este tratado firmado por estas naciones de la Antártida lo hicieron? ¿Con qué fin? ¿Qué quieren ocultar? ¿Qué quieren proteger? ¿Será esta humanidad la única o simplemente hay otras? No solamente la Antártida está cubierta de hielo, por anillos de hielos, kilómetros y kilómetros. ¿Qué hay más allá? La teoría del terraplanismo está diciendo que nosotros estamos en un aro de naciones. Quiere decir de que solamente este lado de la Tierra está constituido por la Tierra, pero pasando los anillos de la Antártida, humanidad que se cree, porque los muros de contención es lo que nos impide entrar y avanzar. No solamente es fácil entrar por la Antártida, tienes que tener un permiso especial. Hay entradas que se han encontrado, pero que de difícil acceso. Se dicen cuando los buques llegan a esta tierra, a esta posición de la Antártida o estas entradas que se abren y se cierran, el hielo empieza a moverse y donde estaba supuestamente la entrada, sube el hielo o sube la marea y se cierra y completamente te quedas aislado. Se dicen de que hay expedicionarios que han podido entrar pero ya no han vuelto. ¿Por qué? Porque hay personas y vigilantes que están allí y están completamente vigilando al hombre para no poder entrar a este lado de la Antártida.